aras de precisamente respetar esa puntualidad, vamos a dar inicio a esta sesión. Mi nombre es Edwin Chicaiza, me aprovecho para presentarme con algunos de ustedes que no hemos tenido el gusto de compartir. Soy el actual gerente de Fianza Crédito y es de verdad un gusto para mí darles la bienvenida a este espacio de formación que hemos preparado con mucha dedicación y entusiasmo. Quiero comenzar de verdad felicitándonos por estar acá. La verdad es que su participación nos permite y nos refleja el compromiso, profesionalismo y ese deseo constante de mejorar que tanto valoramos en este sector como es el inmobiliario. Hoy no se trata solo de repasar conceptos sobre contratos que muy probablemente hemos visto, sino más que todo vamos a reforzar la confianza como base de cada relación comercial en la que participamos y también profundizar en herramientas que nos permitan administrar los contratos con aún más respaldo y tranquilidad. ¿Apalancados en qué? En la tecnología, ¿cierto? En el conocimiento y en el compromiso que hacen parte de nuestro ADN como Fianza Crédito. Este espacio no solo busca brindarles a ustedes soluciones prácticas, sino también fortalecer una visión que sé que es compartir, y es la de construir juntos un entorno más seguro, más eficiente y más justo para todos los actores del sector. Entonces, pues, sin más preámbulos y con esa misma convicción, quiero dar paso a un profesional que sé que muchos de ustedes, o todos, ya conocen y reconocen por su experiencia y cercanía. Él nos va a guiar en esta jornada con ese sello de calidad que siempre lo caracteriza. Entonces, bienvenido, doctor Rafael, y bienvenidos todos. De verdad, espero que sea una excelente experiencia para todos. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bienvenido al gremio, doctor. Estoy seguro que se va a enamorar. No sé pues a qué se dedicaba antes, pero si a mí me pasó que me formé para ser penalista, tuve un solo contacto con el sector y heme aquí 15 años después. Espero que a usted le suceda lo mismo y de antemano también muchísimas gracias por la invitación. Vamos, a usted, muchas gracias. Bueno, entrando en materia, aprovechando que fueron muy juiciosos y ya tenemos 40 personas conectadas, entonces vamos a iniciar. Hemos decidido titular este trabajo conjunto Confianza Crédito Inmobiliaria de Cúcuta, su equipo jurídico y comercial, lo que no puedes dejar pasar en tus contratos de arrendamiento. Digamos que esa es una pregunta bastante ambiciosa porque podría durar, como siempre lo digo, 2 semanas hablándoles sobre qué no dejar pasar en el contrato de arriendo, pero hemos decidido tomar precisamente los aspectos más relevantes de una de las relaciones más importantes. Y una de las relaciones más importantes, por supuesto, la de la inmobiliaria con el propietario. Claro, la de la inmobiliaria con el arrendatario. Pero hay una relación sustancial y es entre la inmobiliaria y la entidad, que en este caso es Fianza Crédito Inmobiliaria Cúcuta, que les brinda los servicios y las coberturas en caso de que se presenten incumplimientos. Entonces, digamos que tomamos los apartes o los acápites más importantes frente a este aspecto puntual. Como es costumbre, pues no puedo dejar una capacitación sin hacerles el recorderis del feo, de no hacer el feo. Recordar no favores, no excepciones, no omisiones. Desafortunadamente en las ciudades pequeñas y medianas, como el caso de Cúcuta, como el caso de Bucaramanga, como el caso de Santa Marta, como el caso de Cartagena, pues tenemos una situación y es que generalmente todos se conocen con todos, ¿sí? De allí pues el dichoso refrán o la frase de que pueblo chiquito, infierno grande, ¿no? Dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que como todos nos conocemos con todos, la gente pretende tener prerrogativas en virtud de esta situación. Y ahí es donde nosotros la embarramos. Omitimos solicitar un documento, por excepción hacemos que no nos firme un contrato, o por hacerle el favor accedemos a modificar ciertas cláusulas que realmente no tendrían por qué ser ajustadas. En relación con el afianzamiento,
El contrato de arrendamiento podríamos decir que tiene 5 pilares fundamentales. Aun cuando ustedes siempre me han escuchado a lo largo de los años decir que la columna vertebral del contrato de arrendamiento es el inventario, esto es en relación puntualmente con el estado del inmueble. No obstante, ya en lo que tiene que ver con el contrato puntualmente, pues esa columna vertebral son las cláusulas esenciales y vamos a ver por qué su alteración es un error fatal. Ahora, otro aspecto que le encanta al sector inmobiliario, no solamente, no solamente en Cúcuta, sino esto es un tema completamente nacional, y es que les encanta volver los contratos colchas de retazos, los famosos otros síes, ¿sí? Otros síes que al final, si no quedan bien elaborados, pues no tienen un fondo ni un sustento jurídico, y precisamente por estas razones que siempre lo que se les ha recomendado es cuando vayan a cambiar un titular de un contrato de arriendo, cambien el contrato, hagan uno nuevo. Imposible que si ustedes convencen a la gente de arrendar, convencen a la gente de vender, no logren brindarle la información a un propietario para que éste acepte que se alteren ciertas cuestiones, como de pronto la fecha de vencimiento, la fecha de inicio. Entonces, ahí es donde viene el tema importante. Otro aspecto olvidado es la supervisión preventiva, porque es que nos dedicamos a veces tanto a lo comercial que se nos olvida la parte administrativa, y cómo parte de las obligaciones fundamentales, ¿sí?, que tienen ustedes como administradores es velar por el cuidado de aquello que están administrando. Administrar un inmueble en arriendo no se reduce simplemente a cobrar los cánones y pagárselos al propietario. Y eso ustedes lo tienen claro, es la gestión administrativa, la gestión jurídica, la gestión contable, la gestión en materia de reparaciones. Pero en ocasiones se nos olvida lo más importante, y es qué pasa con los inmuebles. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un inmueble está abandonado? Que viene siendo el punto 4. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es la actuación que nosotros debemos adelantar? Y el quinto punto, el fundamento legal para cada una de nuestras actuaciones, ¿sí?, en materia especialmente del arriendo con destinación comercial. A ustedes Fianza Crédito les comparte un modelo de contrato de arrendamiento. Estas plantillas que son elaboradas no solamente para hacerles más difícil que un arrendatario les firme el contrato, como me lo dijo alguna vez un cliente. Me dijo, es que ustedes cada vez hacen el contrato más denso y la gente no lo quiere firmar. Pues yo siempre parto de la base, el que duda la firma de un documento es porque está pensando que puede llegar a incumplir. Entonces, recordemos que dentro de esas plantillas o esas minutas que se les comparten, pues lo primero que se busca es optimizar la gestión de ustedes en el sentido de brindarles herramientas que les otorguen la máxima seguridad jurídica posible, y que con base en ese contrato, ¿sí?, con base en ese contrato, haya una situación particular, y es que se pueda ejecutar judicialmente. Las cláusulas que ustedes leen en el contrato no son accidentales. No es porque nos sentamos con el departamento jurídico de Fianza Crédito, hablamos sobre los temas y decimos, bueno, hoy qué cláusula nos vamos a inventar para molestarlos a todos. No, 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 no. Créanme que siempre cada cláusula lo que busca es precisamente que el doctor Santiago no tenga problemas cuando se inicien los procesos, y que ustedes también estén blindados, y con eso se pueda cumplir todo lo referente a la ley 820 del 2003, las disposiciones del Código Civil, y establecer así los elementos mínimos que deben acordarse entre las partes. Entonces tengan en cuenta siempre este tema. Obvio, ustedes
la plantilla de fianza crédito, que es una plantilla muy completa, digamos que ustedes podrían eventualmente hacerle ajustes, inclusiones, adaptaciones, pero hay aspectos que básicamente no pueden tocarse. ¿Por qué? Porque ciertos aspectos pueden llegar a afectar uno de los elementos más importantes para quienes ejecutamos obligaciones en mora, que es el mérito ejecutivo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que el mérito ejecutivo simplemente, ¿qué es? Digamos que no les voy a dar la explicación jurisprudencial, doctrinal, porque podría ser muy densa, pero básicamente es que las obligaciones que estén dispuestas en el contrato sean claras, expresas y exigibles. ¿Para qué? Para que al momento en el que se presente un incumplimiento, ese aspecto de solamente exigible se vuelva actualmente exigible, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido clara? Que no hay dudas sobre el alcance. El juez no tiene que entrar a interpretar, porque para los que no son abogados, dentro del proceso ejecutivo lo único que se hace es decirle al juez, me incumplieron esta obligación, ordene por favor que la cumpla. Expresa, porque se indica quién debe, a quién se le debe, qué debe, cuándo debía pagar y dónde debía hacerlo, ¿sí? Entonces todo esto debe estar especificado y determinado en el documento. Y en materia de la exigibilidad, es en el sentido que la obligación es pura y simple. Como les decía, no es necesario que el juez haga ningún tipo de interpretación negociar, salvo en vivienda donde el IPC es obligatorio. Sin embargo, especialmente antiguamente, se acostumbraba a dejar en los contratos de arrendamiento comercial que el incremento era a convenir. Y lamentablemente, aun cuando es posible dejar este tipo de situaciones en el contrato, tenemos que dejar una forma supletiva para solucionar o llenar ese vacío en caso tal de que no haya acuerdo. Es decir, si ustedes quieren pactar una cuestión como la que estamos viendo, que no se la recomiendo, tendrían que indicar expresamente que las partes un mes antes de la fecha de vencimiento del contrato notificarán cuál es el valor que desean del canon y en caso de que no se llegue a acuerdo a más tardar 5 días antes de la fecha de vencimiento, el canon de arrendamiento incrementará en el IPC más X puntos. Eso es un procedimiento, pero dejar simplemente incremento anual a convenir. ¿Qué es a convenir? ¿Eso qué nos implicaría? Nos implicaría la intervención de un perito, tener que hacer una regulación del canon en caso de que no haya acuerdo, porque al final, si el arrendatario no se somete a la voluntad del arrendador, ¿cómo podría el arrendador o el arrendador indicar que el uno o el otro está incumpliendo? ¿Sí? Si no se llegó a un acuerdo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque recuerden que todo lo que no se puede cobrar, desafortunadamente, por responsabilidad de quien modificó el contrato, pues tiene que cruzarse de alguna manera, porque si es imposible el cobro, ahí es donde se generan las dificultades. Hay algunas cláusulas esenciales en las cuales ustedes tienen que tener siempre mucho cuidado cuando hacen modificaciones. La cláusula de precio, como ya lo vimos, así como el tema del incremento. En la cláusula de precio, donde se regule también el hecho de a partir de cuándo se genera la mora, que eventualmente se pueden hacer cobros de gestión de cobro en virtud del incumplimiento. En relación con la cláusula penal, que es fundamental para que un juez defina después del estudio de un proceso si va o no a condenar a dicho pago. Y es importante siempre, que es uno de los infaltables, por decirlo así, la renuncia expresa del arrendatario a ser constituido en mora.
porque si la renuncia no está expresa de forma previa a poder realizar cualquier tipo de cobranza o iniciar un proceso judicial, va a ser necesario agotar este procedimiento. La autorización de tratamiento de datos personales, que resulta esencial para poder hacer el reporte a centrales de riesgo. Miren, en esta materia es importante que ustedes estén atentos cuando desde Fianza se les envían actualizaciones al contrato. Todas las actualizaciones son importantes, pero especialmente lo referente a la autorización de tratamiento de datos personales. Recordemos que en el 2023, a través de la ley 2300, más conocida como Dejen de Fregar, pues trajo unos cambios, unas modificaciones que fue necesario en su momento incluir en el contrato. De igual forma, tenemos la cláusula de cobro extrajudicial y mérito ejecutivo, que reafirma el hecho de que en caso de un incumplimiento va a haber una entidad que puede, si así lo considera, adelantar el cobro extrajudicial y que efectivamente el contrato presta mérito ejecutivo. Dejé de última lo que ustedes conocen como cláusula de apertura o cláusula de abandono del inmueble, que es la que habilita el protocolo de recuperación que más adelante vamos a revisar. ¿Qué sucede? Esta cláusula de abandono pues tiene dos aristas y una de ellas precisamente es que para cierta parte de la doctrina no podría serse exigible. Sin embargo, pues obviamente les hablo desde la experiencia y desde la experiencia les puedo decir que hasta el momento yo no he tenido ningún inconveniente con aplicarla, siempre y cuando se notifique debidamente al despacho y se tengan pues las pruebas para poder defenderse. En lo que asiste a la dirección del inmueble, pues aquí viene otro tema, y es que un error recurrente son las imprecisiones, los errores en la dirección del inmueble arrendado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vale la pena que siempre en el contrato ustedes dejen expresamente establecida la dirección. No se confíen de lo que les dice el propietario, porque es que he conocido casos donde inmuebles tienen una dirección en el certificado de libertad y tradición o de tradición y libertad, porque algunos dicen que es certificado de tradición y libertad. Segundo, una dirección diferente en la escritura. Tercero, una dirección distinta en los recibos de los servicios públicos. Entonces, pues obviamente ahí hay una situación importante bajo la perspectiva puntual de este tema, ¿sí? Y es eso, que si ustedes no están seguros de la dirección del inmueble, pues primero tienen que averiguar. Existen muchas opciones. De base, la dirección que identifica un inmueble de cara a un proceso judicial, ¿cuál es? La del certificado de libertad y tradición, perdón. Ah, que es que esa no es porque hubo una actualización. Entonces solicite un boletín de nomenclatura y hágale la tarea al propietario de actualizarle la nomenclatura. Doctor, no tengo tiempo porque capté el inmueble esta mañana y por la tarde lo voy a arrendar. Ah, bueno, perfecto. Entonces deje en el contrato una cláusula donde usted explique que va a solicitar el boletín de nomenclatura y que ese boletín de nomenclatura va a formar parte integral del contrato. Es importante que siempre se haga la debida diligencia frente a ese tema y no quedarnos simplemente con la información que nos llega. ¿Cuáles son los riesgos? Muchos. Podríamos hablar de dos. Primero, un proceso de restitución fallido, es decir, donde el juez llega hasta la sentencia y no puede ejecutarla porque la dirección con la que mandamos no existe, no es real, ¿sí? Entonces, obviamente, esa discrepancia de la dirección ha sido alegada incluso en procesos en los cuales
los abogados de los arrendatarios manifiestan que el contrato de arriendo que se ejecuta ni siquiera existe, ¿sí? Y digamos que acá hablamos de un tema denso donde el error correspondió a una pluralidad de direcciones, pero vámonos a algo más sencillo y que también sucede, y es porque ya ha sucedido. Recuerdo un caso hace unos 2 o 3 meses donde el contrato de arriendo se hizo por el apartamento 507, ¿sí? Y el apartamento era el 504. Claro, un error de redacción, un error mecanográfico, pero al final existe, puedo yo hacerle exigible al que vive en el 504 el contrato que él firmó respecto del 507, dependeremos del análisis que haga el juez en ese caso. Entonces es importante que siempre la dirección y los aspectos individuales que identifican cada contrato se encuentren de manera específica en el contrato de arrendamiento para evitar inconvenientes hacia el futuro. Ojo con eso. El riesgo número 2 en una situación de estas, la pérdida de cobertura de la fianza. Créanme que es así como lo es el derecho penal, el último eslabón de la situación, pero desafortunadamente puede llegar a suceder. Ya ustedes saben, conocen, han sido capacitados al respecto, de que si la dirección de la factura de los servicios públicos no coincide con la registrada en el contrato, la afianzadora puede negar la cobertura para el pago de dichos servicios. Por una sencilla razón, porque el juez puede decir, esos recibos no corresponden a la dirección del inmueble. Pero doctor, es que acuérdese que antes las empresas de servicios públicos colocaban una nomenclatura aleatoria. Bueno, es que así podía ser antes. Pero, y mejor dicho, antes pasaban muchas cosas que ahora no suceden y en el mismo sentido pasa con este tema. Entonces siempre ustedes tienen la obligación de validar que si la dirección está mal, soliciten la corrección, hagan el derecho de petición. Antes yo digo, bueno, qué pereza, les tocaba sentarse a perder tiempo en eso. Hoy en día, con ChatGPT, Gemini, Grok o la aplicación que a ustedes les guste, redactar un derecho de petición dirigido a la empresa de servicios públicos, pues no les tomará más de 15 minutos. Y después de que ustedes hagan un modelo, porque aparte ustedes saben, yo siempre los he molestado con que les encanta el tema de las minutas y les he dicho que sufren de minutitis porque para cada cosa quieren una minuta, pues con que lo hagan una vez no van a tener más problemas hacia el futuro porque simplemente será cambiar los campos esenciales. Entonces, ya dejando de lado el tema de las direcciones y entrando al aspecto de los otros síes mal utilizados, pues ¿qué tenemos? Señores, como queremos usar el otro sí para todo, ¿qué pasa? Que en una frase que le escuché a una persona mayor hace algunos días y quise usarla, dije, es que utilizan eso como cajón de modista. Toda modificación, todo cambio, todo lo queremos hacer a través de un otro sí. Y se nos olvida que cada modificación dentro del texto de un contrato o un documento que vaya a modificar ese contrato comporta un negocio jurídico. En este caso, el negocio jurídico, si yo quiero cambiar al arrendatario, ¿cuál es? Pues el negocio jurídico es la cesión, y la cesión que está regulada por el Código Civil establece unas condiciones. Por ejemplo, quien cede debe manifestarse en la cesión que queda liberado de las obligaciones. Y por la otra parte, a quien se le cede, ¿sí?, tiene que aceptar expresamente esa cesión. Entonces, en un caso real, ciudad de Cúcuta, porque aquí lo que muy juiciosamente se hizo fue estudiar casos reales de cómo fallan o cómo piensan los juzgados en Cúcuta, porque es que cada sede judicial es diferente. Pues hombre, un despacho judicial dijo, no libro mandamiento de pago.
Es decir, no puedo ejecutar la obligación como usted me lo pide. ¿Por qué? Porque el cambio de una de las partes del contrato, como cambiar al deudor solidario, cambiar al arrendatario, no es un simple ajuste, es una sustitución principal en la relación contractual, porque es cambiar al obligado principal del contrato, ¿sí? Entonces, obviamente, el uso incorrecto de una figura conlleva la pérdida de la fuerza ejecutiva del título. Entonces ahí el arrendador queda atado de manos. Y la fianza, pues igualmente, porque si ese es el criterio judicial en la ciudad, pues cuando intentemos radicar nuevamente la demanda ante otro despacho, pues va a suceder exactamente lo mismo. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes elaboran los documentos. En distintas oportunidades se les comparten incluso la validación también es parte del ofrecimiento que se hace, pero en ocasiones en el afán lo dejamos de lado. Hay un principio que aun cuando es muy jurídico, es, digamos que sencillo y quiero ser enfático con este tema de los otros síes. Y es el principio de la relatividad de los contratos. Entonces, ¿a qué se refiere este principio? Del cual emana incluso una teoría desarrollada por un ex magistrado acá de Santander, que es el doctor Antonio Borges Orduz, y es la teoría de la inmisión, ¿sí? ¿Y cuáles son los pasos para que un tercero se vea vinculado? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se menciona? Y acá está el ejemplo. Un otro sí que es, de base, un acuerdo bilateral que pretende que modificar un contrato, ¿sí? Si ese otro sí pretende que un tercero que no estaba en el contrato original asuma las obligaciones de un documento en el que él no participó, ¿sí? Eso es una, para la ley y para los jueces eso es extraño, porque dicen, venga, pero ¿cómo yo a través de un documento 2 me obligo al documento 1 en el que yo no aparecía? Ah, entonces por eso es que dentro del otro sí lo que tiene que estructurarse es una cesión del contrato, independientemente que arriba ustedes le dejen la palabra otro sí, pero realmente el grueso jurídico del texto va a ser en el que se enfoque la cesión del contrato. ¿Quién cede? ¿Quién recibe? ¿Sí? ¿Quién es la nueva parte que entra al contrato inicialmente suscrito? Entonces es importante que eso ustedes lo tengan en cuenta cuando elaboren este tipo de documentos. Acá, digamos que tratamos de condensar las figuras contractuales que se utilizan, cuál es su propósito principal, cuáles son los casos de uso típico, los requisitos claves y el riesgo del uso incorrecto, ¿sí? Nuevo contrato desde cero, pues hombre, no hay riesgos. Maravilloso. Hacemos un nuevo contrato, no hay lío, que de por sí ese siempre es mi consejo. Cuando ustedes vayan a ceder, ¿sí? Pues simplemente terminan de mutuo acuerdo ese contrato, firman uno nuevo y listo. Ay, pero doctor, es que en esos casos el propietario entonces quiere abusar e incrementar el canon de arrendamiento. Ah, bueno, entonces tenemos la opción, nuevo contrato, pero con antecedentes. Entonces va a haber un cambio de arrendatario, deudores solidarios, pero se quiere respetar algunos de los aspectos que se traían, valor del canon, fecha de los incrementos, etcétera. La cesión del contrato, que es cuando dicen, no, definitivamente no, porque ese propietario es muy cansón y yo tengo una pelea casada con él y si le digo que va a firmar un nuevo contrato, me va a decir que ya no quiere que yo lo administre, que prefiere que se lo entregue desocupado. Hombre, les digo esto con cariño, si lo amas, déjalo ir. ¿Sí? ¿Qué necesidad de generar con los propietarios matrimonios con hijos? ¿Sí?
Y digo lo de matrimonios con hijos porque disolver un matrimonio con hijos es supremamente complicado porque son muchas cosas, muchas aristas las que hay que tener en cuenta, el régimen de visitas, el régimen de alimentos. Hombre, la relación entre propietario e inmobiliaria parte de la confianza. Recordemos que uno de los aspectos principales del contrato de mandato es el hecho de ser intuito persona, ¿sí? Es el hecho de ser intuito persona. Entonces, obviamente, si yo ya no confío en la inmobiliaria, si yo ya no quiero que me administren, ¿por qué me obligan a hacerlo? Más bien dispongan en sus contratos de mandato cuál es la cláusula de salida. ¿Cuánto me va a costar irme? ¿Sí? Que si ya no quiero que me administren, ¿qué le voy a pagar? Un porcentaje del canon o las comisiones que hagan falta hasta el vencimiento. Entonces, ojo con eso. Y la figura que a mí personalmente nunca me ha gustado, que es la de los otros hijos, ¿sí? Que lo que realmente busca un otro sí es ajustar o complementar las condiciones entre las partes iniciales, ¿sí? Corrección de errores no graves, ¿sí? La inclusión de nuevas cláusulas, ajuste de pronto a alguna garantía que se haya dejado dispuesta. Entonces, ya recordemos que qué sucede, que cuando se pretende modificar un elemento sustancial del contrato de arrendamiento, el otro sí no es la vía. Igual esta presentación se las van a compartir y por eso pues de antemano les pido disculpas. Yo normalmente no le dejo tanto texto a las diapositivas, pero hablamos con Mari y le dije, Mari, voy a dejarla con bastante texto para que lo puedan utilizar como un elemento de consulta en el futuro. ¿Cuál es la regla de oro entonces con el afianzamiento? Reporte a tiempo, notifique a tiempo lo que está pasando. Cualquier modificación que afecte las condiciones del afianzamiento, especialmente si van a cambiar las partes o van a hacer un reajuste distinto a lo que está pactado en el contrato, sobre todo en materia comercial, porque en vivienda pues obviamente no es posible, debe ser informada oportunamente y aprobada por Fianza Crédito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fianza se otorga con base en el estudio que se hace de personas específicas. Y el cambio de arrendatario o deudor solidario sin ese análisis previo, pues deja en vilo la garantía. Entonces, ojo porque recuerden, la falta de notificación y de aprobación puede terminar en la pérdida total de la cobertura. Ojo con eso. Entonces, no se comprometa antes de que le autorice. Además que recordemos que Cúcuta tiene una situación bien particular en relación con el lavado de activos. Igual acá en Bucaramanga ya lo estamos viviendo cada vez más palpable y pues obviamente en este punto, y se los digo yo que no recuerdo exactamente cuántos años llevo compartiendo con los dos departamentos, pero podrían ser 10 fácilmente o 9. Pero en Bucaramanga nos falta aprender mucho en relación con el cuidado del lavado de activos, tareas que, por ejemplo, ustedes a través de la fianza hacen de una manera realmente organizada y admirable. Entonces, ya entramos en materia de el administrador inmobiliario diligente. Entonces, como les decía hace algunos minutos, esa labor del administrador inmobiliario va mucho más allá del cobro de cánones de arrendamiento, va más allá de hacer un buen contrato, va más allá de gestionarlo. ¿Por qué? Porque es que este deber de buen administrador implica la supervisión periódica. Si usted quiere ser gigante, eso tiene unas consecuencias. Y es que va a tener que darle trabajo a más gente para poder supervisar los inmuebles que administra. ¿Por qué? Porque tenemos que validar en esas supervisiones periódicas 3 aspectos fundamentales. Primero, en relación con la ocupación, quien figura como arrendatario en el contrato es quien realmente ocupa o explota comercialmente la propiedad. En relación con la destinación, el uso real que se le está dando al inmueble
corresponde con el pactado en el contrato. Existen deterioros anormales, daños estructurales o modificaciones no autorizadas que pongan en riesgo la propiedad. Es crucial que se hagan visitas de inspección a todos los inmuebles que ustedes administran y que dejen evidencia de esas visitas. ¿Para qué? Para que usted sea el primero que se entere y no que sea el propietario el que le cuente. Oiga, usted sí sabía que le cambiaron el nombre allá al local donde era un restaurante y ahora es un bar o una discoteca. Entonces, ojo, porque recuerden que ustedes tienen una gran responsabilidad para procurar en la medida de lo posible. Yo no les voy a decir tampoco que entonces ustedes tienen que hacer el rol policivo de ir todos los días a visitar todos los inmuebles. No, pero sí inspeccionar cada cierto tiempo. Y es que eso antiguamente se hacía, mis queridos amigos, y ustedes lo saben. Pero ¿por qué antes sí se hacía y ahora no? Ah, porque es que antes teníamos que repartir las facturas físicamente. Y como teníamos que repartir las facturas físicamente, aprovechábamos y visitábamos al cliente y veíamos, y entonces el mensajero tomaba foto y nos decía, oiga, doctora, ¿se acuerda del restaurante chino? Resulta que ahora es un asadero de pollo, pero los pollos están raros. ¿Sí? Ya no tenemos esa información, ya no visitamos los inmuebles, ya no queremos ni siquiera salir de la oficina. Algunos me dicen, no, es que eso ya con los Tour 360 y todo eso, la gente, ¿para qué lo hace a uno perder tiempo mostrando los inmuebles? Entonces, es importante que ustedes tengan eso muy presente y tener cuidado de que la vivienda se convierta en un escenario delictivo. Ya un caso real, una vivienda que había sido arrendada para uso residencial, pues se hace un allanamiento, se descubre que el inmueble era utilizado como centro de operaciones de una red ilegal de servicios webcam, en la que además había menores de edad. Por favor, dejen de arrendarle a los estudios webcam. Yo sé que las comisiones son muy buenas, ¿sí? Y ustedes dirán, pero doctor, es que esa gente no pide rebaja, paga puntual, arregla los inmuebles. No siempre es así. Entonces, yo digo, yo no soy quien para hablarles a ustedes de la moral, ¿sí? Porque eso va en cada uno. Pero yo, si tuviese una empresa, sí evaluaría para qué actividades arriendo. Algunos me han dicho, doctor, es que si usted tuviera una inmobiliaria, creo que no le daría. Puede que no me diera o puede que no creciera mucho, pero siempre estaría tranquilo por las noches, ¿sí? Cosas pasan, claro, es normal. Entonces, ojo, ¿cuál es la falla crítica en estos casos? Ausencia total de supervisión y control por parte del administrador inmobiliario. Un seguimiento periódico habría podido permitir detectar que estaba irregularmente ocupado el inmueble y que podía haber o existir una destinación ilícita. Consecuencias potenciales: responsabilidad penal, responsabilidad civil en relación con el propietario y con los daños si él no sabía para qué se estaba arrendando, obviamente, y la exposición del inmueble a un proceso de extinción de dominio, que no es que esa extinción de dominio sea automática, quiero aclarar, ¿sí? Sin embargo, como ustedes bien lo saben, cuando un inmueble es utilizado como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas, el Estado puede iniciar un proceso de extinción de dominio. Y ese proceso de extinción de dominio puede terminar en la pérdida total y definitiva de la propiedad. Ahora, ¿cómo me defiendo? Fácil, con la buena fe exenta de culpa. Pero es que la buena fe exenta de culpa no es decir, yo no sabía, yo le arrendé para otra actividad. No, la jurisprudencia ha sido clara en que este no es un estándar pasivo. No basta con afirmar que no se sabía de la actividad ilícita. Hay que probar qué hice yo y cómo dentro de lo que yo hice no había manera de que yo no me enterara, ¿sí?
Entonces, ahí digamos que hasta los chismes hoy en día hay que creerles. Al estilo de la antigua canción, me dijeron que te vieron, te pillaron, ¿sí? Tienen ustedes que hacer esas validaciones. Si un vecino se queja, si les llega una carta de la Junta de Acción Comunal, no la pasen por alto, ¿sí? Porque es que esa debida diligencia, esa buena fe exenta de culpa, requiere una serie de aspectos fundamentales y establecer entonces un protocolo probatorio derivado de qué? De que ustedes tengan en sus empresas una política interna de visitas periódicas, al menos una vez cada 3 meses. Y para los comerciales, diría todos los meses, si les soy honesto. Por eso de pronto a mí una inmobiliaria no me daría, la verdad. Eso hay que aceptar las cosas. ¿Para qué ese protocolo? Para asegurar, pues primero, la autorización previa que tenga el contrato para hacer visita, ¿no? Notificar con antelación y registrar cada visita mediante actas. En materia de vivienda es más complejo que les dejen tomar fotos, pero al menos un acta para ustedes verificar, ah, sí, sigue viviendo la misma persona. Ah, sí, en el inmueble no hay ningún problema. Hablen con los vigilantes, hablen con los administradores de propiedad horizontal. No dejen de lado ese deber que ustedes tienen, porque efectivamente el administrador sí responde, y recordemos que como lo hemos visto en otros espacios de capacitación, el mandatario, o sea, ustedes responden incluso por culpa leve, que es la más grave de las culpas, no cosas de quien redactó el código. No me voy a poner aquí a hablar mal de nadie porque ahí me jalan los pies esta noche. Entonces, ¿qué es la culpa leve? Sencillo, la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Entonces, dense cuenta, así como el arrendatario tiene la obligación de cuidar el inmueble como un buen padre de familia, el administrador tiene la obligación de ejercer su actividad con la diligencia que emplearía en sus propios negocios, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan mucho cuidado con ese tema para que no vayan a tener problemas hacia el futuro. No supervisar el inmueble es negligencia, eso lo va a decir cualquier juez, va a decir, pero ¿qué hizo usted? No, cobrar la comisión, garantizar el pago del arriendo. Un juez que sepa del sector le va a decir, pero es que si para eso usted tiene a la afianzadora, su tarea era administrar el inmueble y como administrador del inmueble es lo mínimo, era que de vez en cuando usted fuera a visitar al predio. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con ese tema. Ya entrando en materia de lo que es el abandono y cuáles son sus riesgos, pues el riesgo principal del abandono es que el inmueble se convierta en un objetivo fácil para que sea desmantelado, para que le roben las puertas, las ventanas, sanitarios, cableado, tuberías de aire acondicionado, generando costos altos para su reparación y eventualmente si se quiere volver a arrendar. Además que adivinen el propietario a quién le va a, le va a echar la culpa, a ustedes, ¿sí? Otro riesgo grave, el riesgo de ocupación ilegal, ¿sí? Es que un inmueble esté desocupado, abandonado, usted le haya notificado y usted se haya mantenido calladito, obligaría al propietario, a ustedes como sus administradores, a iniciar procesos que busquen el lanzamiento de esos terceros. De los casos que he manejado en la oficina, el más rápido duró 12 meses para recuperar un inmueble que invadieron. Y recuerden que en estos casos, este tipo de situaciones de ocupaciones ilegales y demás, no están amparados por la fianza. Tenemos además el riesgo de seguridad y el riesgo legal. ¿Por qué? Porque es que un bien desocupado en una zona de tolerancia de una ciudad puede terminar siendo utilizado como centro de acopio, expendio de sustancias prohibidas, otras actividades ilegales
que pueden eventualmente terminar en un proceso de extinción de dominio. Entonces, ojo, porque a veces dentro de la informalidad que manejamos en el sector, para captar un inmueble con que nos entreguen las llaves es suficiente. Nos entregan las llaves y ya con eso nosotros empezamos a mostrarlo. Y si llega a pasar algo, el propietario va a decir, usted era la única inmobiliaria que lo tenía. Usted lo tenía en exclusiva. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre les he dicho, hagan firmar, listo. Si no logran que les firmen el contrato de mandato cuando inicia la promoción del inmueble, pues al menos que le firmen una ficha de captación donde ustedes dejen claro que ustedes no van a ofrecer servicios de seguridad, cuidado, vigilancia ni similares al inmueble. Y pues el riesgo financiero, que de todos es el menos importante, pero también implica, y es que la tardanza en recuperar la tenencia del inmueble, obviamente puede ser eventualmente interpretada como negligencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted ya sabía por qué dejó, como se diría escuetamente, acabar el inmueble. Ojo con eso. La cláusula de abandono o cláusula de apertura, porque se la llaman de diferente manera, ¿sí? Es una herramienta jurídica para actuar. Ahora, ojo, bajo ninguna circunstancia se debe ingresar por la fuerza, cambiar cerraduras o recuperar la posesión sin seguir un protocolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no seguimos un protocolo y nos vamos a las malas, sin haber verificado cuestiones previas, podemos encontrarnos con sorpresas. ¿Cuáles son esas verificaciones? Fácil, verificar indicios claros de abandono. Entonces, ¿cuándo se empieza uno a preocupar? Cese total de pagos, desconectaron los servicios públicos, retiraron los elementos que habían en el inmueble, ya no nos contestan por escrito, no nos contestan las llamadas. Luego se hace una notificación formal a ver si se obtiene respuesta, hablar con los deudores solidarios, informar la situación, buscar ese apoyo. Todo esto debe documentarse, ¿sí? Que sería el tercer punto. Cuando se realice la apertura, hacerlo en presencia de testigos, levantar un acta detallada. Yo siempre soy partidario de que se haga en video desde el momento en el que ustedes lleguen al inmueble, realizar un inventario de aquello que haya quedado allí y listo. Y miren, no se confíen en las autorizaciones verbales. Si ustedes se logran comunicar con el arrendatario y el arrendatario les dice, tranquilos, no hay problema, los autorizo para ingresar y todo lo que hay en el inmueble lo pueden votar, ¿sí? Porque eso es una situación que ya se ha presentado. No se confíen, que les dejen la autorización por escrito para que después no vayan a decir que allí habían lingotes de oro y que ustedes se los robaron. Entonces, ojo con eso. Para el efecto, vamos a hacer el análisis de una decisión judicial donde una arrendataria notifica su intención de terminar el contrato por supuestas humedades y abandona el inmueble. El terror de hoy, el abandono del inmueble, porque la gente ya no es seria, la gente se va, la gente se asesora o con abogados o con ChatGPT, pero con alguien se asesora, ¿sí? Entonces, el arrendador, a pesar de que le notifican que ya el inmueble está desocupado, a pesar de haber sido una entrega irregular, no acepta la terminación, no recupera la tenencia del inmueble, continúa facturando, esperando que la fianza los cubra. En este caso, el juez negó la causal de terminación alegada por la arrendataria, claro está, pero determinó que cuando la arrendataria comunicó su intención de desocupar el inmueble, eso constituía una manifestación inequívoca de terminar el contrato. Y el juez, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero lamentablemente los jueces son ellos, tomando esa carta donde ella avisaba que iba a abandonar el inmueble como preaviso válido para la terminación del mismo. Más importante aún, el despacho terminó vaciando a la inmobiliaria, indicando que el arrendador no actuó con la debida diligencia al no haber ejecutado la cláusula contractual que le facultaba para recuperar la tenencia del inmueble dejado en abandono.
Entonces, ¿qué pasa en este caso? La sentencia ordena que el arrendador no tiene derecho a reclamar los cánones generados después del vencimiento del contrato. En consecuencia, al no ser posible el cobro contra la arrendataria, y dado que la afianzadora ya había realizado esos pagos, pues ahora el arrendador, la inmobiliaria, queda obligada a reintegrar esos dineros. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Y otro de los aspectos fundamentales, ya entrando pues a la fase final de estos temas que traíamos para el día de hoy de una manera muy expresa, así de viernes, para dejarlos con energía, es la verificación previa del uso del suelo. Antes de formalizar cualquier contrato, hay que verificar si el inmueble tiene licencia de construcción, si el uso de suelo conforme el POT permite el funcionamiento de la actividad que se pretende por el área, qué aspectos específicos tiene que cumplir y demás. Porque es que al final el arrendador es el responsable de garantizar que el inmueble sirva para el fin convenido, lo dice el Código Civil. Y en Cúcuta, al igual que en Bucaramanga, hay una página sencilla donde ustedes pueden utilizar el Internet para la verificación, que es el CIPOT de la alcaldía. Entonces no hay excusa para decir, ah, pero es que ahí toda la vida había funcionado un restaurante, yo que iba a saber que ya no se podía. No, porque es que los profesionales en la materia son ustedes y como profesionales tienen que proceder. ¿Por qué? Porque el Código Civil en su artículo 1982 y subsiguientes, donde habla del arriendo, se indica que las obligaciones del arrendador son poquitísimas. Mantener la cosa en estado de servir para el fin que ha sido arrendada y librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa. Un inmueble sin licencia urbanística o que no cumpla con el uso del suelo, no sirve para el fin comercial, porque estamos contrariando la integridad urbanística del municipio. Entonces, eventualmente, si la autoridad policiva sella ese establecimiento, eso constituye una perturbación en el goce del bien y al final, ¿quién lo está causando? El arrendador por no haber hecho las verificaciones. Y aquí no vamos ni siquiera a nombrar cuáles son las vías de excepción para este tipo de situaciones. Pero sí les digo una cosa, cuando el POT no permite, ¿sí? Cuando el POT no permite el funcionamiento de una actividad, eso no es subsanable. El tema de que no tenga planos y licencia es subsanable porque se puede radicar en la curaduría sin ningún inconveniente. Entonces, ojo con eso, porque cuando un inmueble se arrienda para un uso no permitido, vamos a tener problemas. Entonces, el arrendatario, que es la parte afectada, ¿qué puede pretender? Terminar el contrato sin pagar cláusulas penales ni indemnizaciones. ¿Sí? Ese sería el mejor escenario, donde nos digan, me voy y no quiero nada. Pero cuando le habían metido mucha plata, porque antes cuando la gente montaba un restaurante compraba puros jueguitos de sillas rimas, ahora montan un restaurante, de por sí que exalto que los restaurantes en Cúcuta son divinos. ¿Cuánto invierte la persona que monta un restaurante? Cientos de millones de pesos. Y después podrán pretender a través de un proceso exigir la devolución de esas sumas de dinero. Buscar también la indemnización de perjuicios, daño emergente, lucro cesante. Mejor dicho, la omisión de esta verificación a ustedes los pone en riesgo y los expone a una contingencia financiera grave, porque entonces van a tener que contratar al abogado. Pues los abogados no nos ponemos bravos, los abogados queremos trabajo, pero no de esa manera. Entonces, mucho cuidado con cómo proceden. Entonces, 5 mandamientos con los que quiero cerrar el tema. El primero, protegerás las cláusulas esenciales del contrato, no modificarás aquello que garantiza el mérito ejecutivo y la protección del afianzador para poder cobrar y seguirle respondiendo. Distinguirás entre otros sí y cesión.
usarás la figura jurídica correcta para cada modificación, notificando y obteniendo siempre la aprobación de la afianzadora. Supervisarás periódicamente los inmuebles, documentarás cada visita como prueba de tu diligencia, actuarás con prontitud ante el abandono, ejecutarás la cláusula respectiva de forma ordenada, documentada y protocolizada para mitigar daños y evitar sanciones judiciales. Y en materia comercial, verificarás siempre la licencia de construcción y el uso del suelo antes de firmar cualquier contrato para garantizar la legalidad y la viabilidad del negocio desde su origen. Porque depende, y me encanta siempre cerrar así, depende de ustedes hacer cada día mejor las cosas. Eso no depende de mí, no depende de la afianzadora, que está para apoyarlos y que está constantemente actualizada para entregarles las herramientas. Depende de que entendamos que no somos simples intermediarios y que hay unas responsabilidades que indiscutiblemente nos afectan. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio, me encantaría que pudieran prender la cámara, se los agradecería. Es un ejercicio que dura 2 minuticos, por favor, encendamos las cámaras, de paso nos vemos ya que hace pues, un tiempo considerable, no voy por esos lares. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillo, enciendan la cámara, miren, tenemos 100 personas conectadas y vamos a hacer el siguiente ejercicio sencillito para probarles el punto de por qué depende. Tenemos muy poquitas cámaras todavía, miren, apenas veo como 7 camaritas encendidas. ¿Y dónde están los demás? El único que tiene derecho a no encenderla es el que esté en el baño o que se esté bañando o haciendo alguna cosa indebida y escuchando la capacitación, aunque dudo mucho que lo que les estaba contando hoy les dé para ese ánimo. Bueno, ya veo más cámaras encendidas. Miren, van a cruzar los dedos, van a cruzar las manos así. Crucen las manos así. Frente a la cámara para ver que no me van a hacer trampa. Ahora hagan esto. Separen los dedos. ¿Sí? Les tiene que quedar así. Sí, no es para disparar, ¿no? Hagan esto. ¿Listo? Entonces separen los dedos. Concéntrense en la parte media, o sea, en el espacio que queda entre sus dedos, pero concentrados. Hagan el ejercicio, ténganlo así abierto en B. Y concéntrense en el centro, miren, así como estoy yo, mirándolos a través del espacio que me queda. Ahora imagínense, concentraditos, ustedes tienen bastante imaginación porque son sector inmobiliario. Imagínense que yo a través de la pantalla entro a cada uno de los espacios donde ustedes están y les amarro esos 2 dedos con un hilo transparente. Y ese hilo transparente, cada vez que yo diga un número, va a empezar a apretarles más los dedos. Entonces yo voy a empezar a jalar ese hilo. Y lo jalo en 1, y lo jalo en 2, y se les van acercando cada vez más los dedos, y lo jalo en 3, y lo jalo en 4, y es totalmente transparente ese hilo. Y entonces ustedes dejen de luchar y déjenme cerrarles los dedos desde acá, desde Bucaramanga, que los estoy acompañando. Ya si están concentraditos, les tienen ya que estar temblando los dedos. Si no están haciendo el ejercicio, miren. Entonces, ya con los dedos cerrados, dense cuenta de una cosa. ¿Saben dónde están las restricciones? Las restricciones están acá, en la mente. Las restricciones no están en una norma, no están en nada, están en la capacidad inequívoca que tenemos los seres humanos de hacer cada día mejor las cosas, porque eso es lo que nos diferencia de los animales, la capacidad de dudar, la capacidad de aprender y la capacidad de mejorar. Fue para mí un gusto haberlos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por el espacio. Pues obviamente la presencialidad, la pandemia la hizo pasar de moda. Cuando hemos hecho eventos presenciales tenemos 10, 20, 30 personas máximo. Y mire, acá alcanzamos a tener más de 100 personas conectadas. De verdad que fue para mí un gusto. Acá el tema no es meterle miedo ni nada por el estilo, sino que entendamos que estamos en una actividad que implica riesgo y que ese riesgo lo que nos tiene que generar es el deber de ser cada día más responsables. Muchísimas gracias a todos. Rafael, perdón, buenos días.
Perfecto, por la invitación. Buenos días, Rafael, perdón. Aló, Rafael, buenos días. ¿Aló? ¿Me escucha, Rafael? ¿Aló? Creo que alguien está hablando, pero escucho con interferencia. Aló, Rafael, buenos días. Pasa lo siguiente. Mi nombre es Marisol Mantilla, de Soluciones Inmobiliarias CLG. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué pasa cuando un arrendatario se le notificó, pero no por correo certificado, sobre el incremento del canon de arrendamiento, o alega no haber recibido la notificación y no realizó durante más de 6, 7 meses el pago de ese incremento, y al hacerse el cobro, él dice que por no haber sido correo certificado y no haberle notificado, él no está en la obligación de pagar ese incremento del IPC? Bueno, la ley 820 no exige que sea por correo certificado, ¿no? Es importante aclarar eso. Pero lo cierto es que si ustedes no tienen cómo certificar que efectivamente la notificación se hizo, pues él sí puede oponerse al pago de ese incremento. Así en el contrato está especificado lo de reajuste anual. Así en el contrato está especificado, porque la obligación que establece de forma expresa la ley 820 del 2003 es precisamente que tiene que hacerse la notificación, lo dice expresamente el artículo 20. Dice, el arrendador que opte por incrementar el canon deberá informarle al arrendatario el monto del incremento y la fecha en que se hará efectivo a través del servicio postal autorizado, que no es correo certificado, servicio postal autorizado es diferente, o mediante el mecanismo de notificación personalmente expresamente establecido en el contrato, so pena de ser inoponible al arrendatario. Si el arrendatario no paga el incremento, porque él dice que no se notificó y ustedes no tienen cómo probar que hicieron la notificación, estaría él sustentado en la norma para no reconocer ese incremento, más aún cuando han pasado tantos meses, ¿sí? Perdón, Rafael, a él se le notificó el correo, pero después alegó que le habían hackeado el correo y nunca lo manifestó, nunca nos lo hizo saber. Si ustedes tienen la prueba Sí, la tenemos. Correo y de qué será el correo que estaba en el contrato, pues ustedes podrían manifestárselo diciendo que pues la norma permite que se notifique no solamente a la dirección, sino a cualquier lugar de notificación que se haya dispuesto en el contrato. Entonces habría que mirar si en el contrato está expresamente esa posibilidad. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias a ustedes. Los saluda Karina. Gracias por el espacio, por estar acá todos reunidos. Y quisiéramos verificar que una persona levanta la mano aquí en el chat para resolver alguna inquietud con lo que no puedes dejar pasar con tus contratos de arrendamiento. Gracias nuevamente a todos por estar conectados en este espacio. La señora Yolanda Osorio Izquierdo tiene el espacio habilitado para poder hacer su consulta. Buenos días, doctora. Muy buenos días, doctora Karina. Muy buenos días, doctor Rafael. Mis felicitaciones, muy interesante esta capacitación que FIANSA nos está otorgando. Y mi pregunta con respecto al tema anterior de la otra inmobiliaria, ¿con qué tiempo de anticipación se le puede enviar verbal por correo el incremento del inmueble? Siempre sería es obligatorio 3 meses antes para vivienda y 6 meses antes para comercio, o puede ser un día antes del vencimiento del contrato. Puede ser el día antes. Lo importante es que sea antes del inicio del plazo. Ojo, hay que revisar los contratos, porque hay contratos que sí establecen un plazo para dar ese aviso, ¿no? Sobre todo en los contratos antiguos, recuerdo que algunas inmobiliarias dejaban que se avisaría con al menos 30 días de anticipación. Entonces, tengan una premisa básica. Busquen la excepción en sus contratos. Si la excepción en sus contratos son 30 días, pues ustedes, ¿qué van a hacer? Fácil, pues a todos notifíquenle con 30 días de anticipación, porque entonces ya usted sabe que le cobijan los contratos viejos y los contratos nuevos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Voy a trasladarle una consulta que tiene la señorita Daniela Chinome, inmobiliaria Los Almendros, Cúcuta. Dice, en un contrato de arrendamiento con vigencia de 10 años y que lleva 3 años en curso, se constituye en mora 2 meses y el arrendatario manifiesta entregarla.
La cláusula penal establece que en este caso de mora se cancelarán 3 meses del canon de arrendamiento. Sin embargo, no se especifica si esto aplica por cada año que le falta. Pregunta, ¿cómo debería interpretar esta cláusula, señorita Joana? Las ambigüedades son absueltas en favor del extremo débil de la relación, o sea, del arrendatario. Si la cláusula penal dice que son 3 cánones de arrendamiento por concepto de cláusula penal, les garantizo que ningún juez, y menos en Cúcuta o en Bucaramanga, que protegen tanto a los arrendatarios, les va a decir que son 3 por cada año que faltaba. Lo que hay que entrar a revisar de la redacción de la cláusula penal es si la cláusula penal estaba redactada de forma compuesta conforme lo permite el Código Civil. Es decir, una suma fija por concepto de penalidad y la obligación de cumplir la obligación principal del contrato. Esto daría lugar a que ustedes pudieran iniciar un proceso y decidir si se van por lo que pretende el artículo 2003 del Código Civil, que son los cánones que hagan falta hasta el vencimiento, o la cláusula penal, porque al menos en sede judicial de Bucaramanga no permiten que pretenda el cobro de ambos conceptos. Tiene uno que escoger qué es lo que va a cobrar. Muchísimas gracias, doctor. Por acá tenemos otra consultica y vamos finalizando la reunión. Permítame un momento. La señora Judy Yolanda nuevamente. Sí, doctor, una preguntita. Es que a raíz de la pandemia, más que todo sucedieron con los locales comerciales. Siempre, pues por la situación que se estaba presentando en ese momento, muchos contratos cambiaron de valor a un valor mucho más bajo para no dejar desocupado el inmueble. Esos descuentos se hicieron en fechas que no que no se acercaban a la renovación del contrato. A esta fecha, que ya ha pasado, pues va 5 años, de pronto 6 años, 4 años de la pandemia, yo le puedo el canon de arrendamiento prorrogarlo con el incremento que se venía utilizando de pandemia a la fecha que se renueva el contrato. Me explico. El contrato, la renovación se hizo en enero, pero el contrato se vence en marzo. Yo puedo utilizar los 12 meses más 2 meses más para hacer el incremento, o tiene que ser en enero. Realmente tendríamos que revisar el contrato, es decir, poderte dar esa respuesta sin revisar el contrato sería de mi parte una irresponsabilidad. Los incrementos se pueden hacer en los plazos que se haya previsto en el contrato, generalmente cada 12 meses de ejecución contractual, y obviamente hay que revisar, porque si con el comportamiento que tuvieron desde pandemia y que le pasó a muchas inmobiliarias que ajustaron el contrato y nunca volvieron al canon original, ya esto habría modificado de fondo el contrato y no pueden pretender aplicar incrementos superiores cuando ya durante 4 o 5 años, es decir, eso un juez se lo aguantaba en el 2021, de que es que se me olvidó porque por el estrés de la pandemia, pero hoy en 2025, decirle a un juez que es que estamos actualizando porque que por la pandemia no hicimos este incremento como lo traíamos antes, realmente pues de poderse se puede, pero muy seguramente se van a ver inmersos en un proceso judicial o en una morosidad provocada por ese cobro. Gracias, doctor. Última consulta, doctor. La señora Judith Infante de Inmobiliaria Vivir Cúcuta. Adelante, por favor, Judith. No le... Muy buenos días, doctor. Muchas gracias. Casualmente en este momento estamos en un proceso de hacer un cambio de arrendatario y escuché muy explícitamente al doctor recalcando la importancia de aprovechar y hacer un nuevo contrato en vez de hacer otra serie de documentos como TROSI, sesión de contratos. Entonces, lo recomendable, ya que el cliente está convencido, es hacer un nuevo contrato, si tenemos la oportunidad, ¿cierto? Es lo ideal, la verdad, es lo que los deja más blindados, empezando porque si traen un contrato antiguo, pues el nuevo ya tiene cláusulas nuevas, por ejemplo, todo el tema de la ley dejen de fregar y demás. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa en esas sesiones o en esos otros IES? Ustedes se les olvida que ya la afianzadora les ha enviado cláusulas que son de obligatoria inclusión, y en ese otro sí, cuando ustedes cambian a la parte, no hacen la actualización y pues dejan esa situación lamentablemente en riesgo. Sí, ese es el problema.
Muchas gracias, doctor. Gracias, Judith. Doctor, le traslado 2 pequeñas consultas más y finalizamos. Les recuerdo a todos que les enviaré memorias de este evento, la grabación y complementos para que ustedes tengan el material de repaso con mucho gusto. Doctor Rafael, la señora Nuri Contreras de Altarrenta, retomando la pregunta anterior, ¿qué aconseja usted que se debe poner en la cláusula penal cuando un contrato con más de 12 meses que no sea solo 3 de canon de arriendo? Es una consulta. Pues realmente depende a lo que estén dispuestos las partes. O sea, realmente, así como yo he visto contratos que tienen, sobre todo los de duración larga, por ejemplo, a 5 años, arrancan con una penalidad el primer año de 10 cánones, luego 8, luego 6, luego 4, luego 2. Pienso que eso es fácil vendérselo a un juez y decirle, mire, es que la penalidad va bajando a medida que se va acercando a la fecha de cumplimiento. Pero, por ejemplo, dejar que 3 cánones de arriendo por cada año que le falte hasta el vencimiento, pues me parece que no es algo muy atractivo y que inclusive no sé quién estaría dispuesto a firmarles eso como arrendatario. Porque de por sí los arrendatarios generalmente piden que se quite lo de cobrar los cánones que hagan falta hasta el vencimiento y dejar establecido, tal como lo tiene prevista la jurisprudencia, la cláusula penal, que es una tasación concertada y previa de perjuicios que hacen las partes en caso de que se presente un incumplimiento. Y la doctora Luz Marina Bustos Sáenz, en los contratos de mandato, esto va enfocado a propietario y administrador, la ley que contempla la indemnización por terminación anticipada o algo que los apoye. Nada, netamente autonomía privada de la voluntad. Por eso es que uno se encuentra inmobiliarias que pactan comisiones que hagan falta hasta el vencimiento, otras pactan, por ejemplo, un canon de arrendamiento, otras pactan el 30% de un canon de arrendamiento. Entonces, en ese sentido, sí es lo que ustedes hayan acordado, en ese sentido del cobro en caso tal de que el propietario pretenda la terminación anticipada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el mandato es verbal, ustedes no pueden pretender cobrarle nada a la persona porque tendrían que iniciar un proceso, porque el código lo que sí dice es revocatoria injustificada del mandato da lugar a indemnización en favor del mandatario, pero no dice cuánto. Entonces tendrían que iniciar ustedes un proceso para ello. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Los esperamos una próxima vez con todo su conocimiento, enriqueciéndonos como siempre y aquí en Fianza Crédito para todos. Gracias por la conexión y recuerden lo que no pueden dejar pasar en sus contratos de arrendamiento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora Karina.